Bueno, buenas tardes. Tenemos hoy ya casi en los estertores del programa de seminarios de este año, de este curso 2012-2013, un seminario de Diego Moreno Cruz. Diego es doctorando en la Universidad de Génova, casi a punto de dejar de serlo, porque su tesis está prácticamente finalizada y proviene del externado de Bogotá, en Colombia. Ha colaborado ya repetidamente con nuestros proyectos y nuestras publicaciones y nuestras líneas de trabajo. Así, solo por mencionar dos, es cotraductor del libro de Gianmarco Gómez, La certeza jurídica como previsibilidad, hablando de temas precisamente que hemos tratado en esta semana pasada, y también coeditor del último libro publicado en la colección de Filosofía y Derecho de Pons, de Giovanni Ratti, El gobierno de las normas. Así que, bueno, en una línea de trabajo que habitualmente seguimos también en Girona, como no es de sorprenderse, dado que tiene formación genovesa. El trabajo que nos presenta hoy tiene por título Acción mental de decisión judicial interpretativa. Temas tratados habitualmente, las cuestiones interpretativas o las decisiones interpretativas y de teoría de la acción, tratados habitualmente por miembros de este grupo, pero hasta el momento tratados de forma aislada. La primera vez que abordamos precisamente el problema de la conjunción, digamos, de la teoría de la acción y de la decisión interpretativa. En esto nos va a enseñar Diego un rato y después pues lo vamos a someter a la habitual batería de preguntas. Todo tuyo, Diego. Muchas gracias por estar en Girona, muchas gracias por venir a discutir con nosotros. Estamos encantados de que lo hayas hecho. Primero que todo, quiero agradecer a Jordi y al grupo de Ricerca de Investigación de Filosofía del Derecho de Girona por la invitación. Ha sido una semana de verdad muy bonita. Me he llenado de energía para este último camino que queda para terminar la tesis. He conocido al grupo de doctorandos, he hablado con ellos y he encontrado que son un grupo muy fuerte, y obviamente tengo miedo de la discusión que va a haber, pero también mucho entusiasmo porque seguramente saldré enriquecido. Este es una parte de mi tesis, de mi trabajo de tesis. Les cuento rápidamente cómo he intentado abordar el problema en general de la toma de decisión judicial. Dentro de la toma de decisión judicial está la subdecisión de toma de decisión judicial interpretativa, que es el tema de hoy. Mi acercamiento a este tema es, se puede decir, psicológico, con herramientas de teoría de la decisión racional, de teoría psicocognitiva y, como decía Jordi, teoría de la acción y filosofía de la mente. Quiero que tengan en la cabeza, en la mente, que mi acercamiento a este tema es desde el punto de vista interno o psicológico del juez. El tema de la decisión judicial interpretativa es algo que se menciona mucho en la teoría del derecho, que tiene por objeto este tema, pero que encuentro en casi todos los filósofos del derecho que pasan o muy rápido, lo mencionan, lo dan por presupuesto, pero no he encontrado trabajos que se dediquen o se centren en el problema de la acción mental de toma de decisión. La idea de este trabajo es confrontar dos teorías que para todos son conocidas,
que es la teoría intermedia de la interpretación, que tiene su epígono en Hart, en varios de sus escritos, incluido el The Concept of Law de 1961, el capítulo 7, y otros escritos como el noble sueño y la pesadilla en la interpretación, la separación del derecho y la moral. Y por otro lado está la teoría escéptica de la interpretación, que tiene sus representantes hoy por hoy más importantes e influyentes en la escuela genovesa, representantes como Tarello, Riccardo Guastini, Pierluigi Chiassoni y se puede decir también Paolo Comanducci. Pero creo que la escuela genovesa o la teoría escéptica no ha hecho uso de lo que les decía desde el inicio, la acción mental de toma de decisión para defender su tesis escéptica o sus tesis escépticas en materia de interpretación. Mi intento, que espero tener éxito, es precisamente tomar este acto mental como criterio para evaluar los aciertos y equivocaciones de estos dos puntos de vista o modos de ver la acción interpretativa o acción mental de interpretación, desde el punto de vista, repito, interno del juez. Entonces, en el handout que tienen cada uno de ustedes, encuentran las dos tesis opuestas que defienden cada una de estas dos teorías. La primera tesis, que se puede llamar tesis de la independencia, que es la defendida por la teoría intermedia, o subyace a la teoría intermedia, y la tesis de la dependencia, que es la que subyace al modo de ver escéptico. ¿Qué dice la tesis de la independencia? Que hay acciones intencionales cuya ejecución no es objeto de un acto de decisión previo, o de un acto mental de decisión previo. Y la tesis de la dependencia, que subyace a la teoría escéptica, dice que la ejecución de toda acción intencional es objeto de un acto de decisión previo. Entonces, ¿en qué está la controversia entre estos dos modos de ver? Simplemente que la teoría escéptica niega que haya acciones, que haya actos de acciones interpretativas que no estén precedidas por un acto de toma de decisión, mientras que la teoría intermedia defiende la idea que hay acciones interpretativas que no están precedidas por la toma de decisión. Estas dos tesis, o la tesis de la independencia de la teoría intermedia, tiene sus fundamentos filosóficos en tesis de filosofía de la mente y filosofía de la acción, que son o han sido defendidas por Hart en escritos no jurídicos, sino meramente filosóficos o puramente filosóficos. En un escrito de 1958 que escribió con Hampshire, Hart defiende esta tesis. Mi idea es que esta misma tesis que él defiende en filosofía de la mente y de la acción, la defiende en materia de interpretación en sus escritos que he nominado al inicio de esta charla. ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos? Primero que todo, hay que decir en qué sentido la decisión es una acción intencional. ¿O qué es una decisión? La decisión es la elección de un curso, la decisión es la elección de un curso de acción a seguir. Por otro lado, la decisión es una intención formada, es el estado mental de una intención formada en seguir una acción. Estas dos nociones están estrechamente relacionadas en el sentido que la acción o el curso de acción elegido es objeto de la intención formada en seguirlo. Es objeto de ese estado mental que llamamos intención. ¿Y en qué sentido se puede decir que la decisión o el acto de toma de decisión es una acción intencional? En el sentido que, como toda acción intencional, podemos presuponer que está basada en estados mentales intencionales. Los estados mentales intencionales, como lo dice John Searle,
son todos los estados mentales que son acerca o se refieren a un estado de cosas. Y la toma de decisión, como toda acción intencional, podemos presuponer que está basada o está informada en esos estados mentales intencionales, en las creencias, en los deseos, en las expectativas y en las emociones de la gente, en este caso del juez. Pero esto lleva a un problema para quienes defienden, o para ambas tesis, que dicen que hay acciones que presuponen también la teoría intermedia, porque la teoría intermedia dice que hay acciones intencionales que no presuponen toma de decisión, pero también reconoce que hay acciones que sí las presuponen. Para estas acciones que sí presuponen toma de decisión judicial, existe el problema del regreso al infinito, que ya fue nominado por Hobbes en el Leviatán en las primeras páginas de ese libro. ¿Qué quiere decir esto? Que si toda acción intencional presupone, o algunas acciones intencionales presuponen toma de decisión, y la toma de decisión es una acción intencional, entonces la toma de decisión presupone una toma de decisión, y esa toma de decisión ulterior presupondría otra toma de decisión, llevándonos así a un regreso hacia el infinito. Respecto a este problema de toma de decisión judicial, se pueden seguir dos caminos, o se han seguido dos estrategias. La primera estrategia es decir que hay un tipo de acciones que no presentan este problema del regreso al infinito, y hay otro tipo de acciones que sí lo presentan. Y hay otro camino, ¿cuál es? Que es el que sigue la teoría escéptica, que es que nunca podemos eliminar este regreso al infinito. ¿Ok? Entonces veamos el primer camino, que es una eliminación parcial de este problema del regreso al infinito. Se plantean dos teorías o dos tesis, una que podemos llamar tesis de la dependencia y la simultaneidad, que es la que sostiene John Searle y Philippe Petit, en escritos ambos del 2010. Conforme a esta tesis, se reconocen dos tipos de acciones. Una acción que se ejecuta con la intención presente o inmediata de ejecutarla, tal acción, o que la acción es objeto de una intención inmediata en ejecutarla. Y hay otro tipo de acciones que son objeto no de una intención inmediata o presente en la ejecución, sino de una intención anticipada, o lo que llama Bradman plan. La acción es objeto de un plan. ¿Para qué? Para ejecutar esa acción en el futuro. Entonces, recapitulando, hay acciones que son objeto de intención presente y hay acciones que son objeto de intención prospectiva o plan. Respecto a las segundas, el problema del regreso al infinito se mantiene. ¿Por qué? Porque se está reconociendo una toma de decisión previa. Pero ¿qué dice Petit y Searle respecto a las primeras? Es decir, las acciones que se ejecutan con la intención presente en ejecutarlas inmediatamente. Por ejemplo, si me alzo ahora, digamos espontáneamente, como dicen ellos, dicen que a esta acción no precede un acto de toma de decisión previo, sino que es un acto de decisión previo, por eso se llama tesis de la dependencia y la simultaneidad. La acción sí depende de un acto de decisión previo, de un acto de decisión, pero no es previo, sino que es simultánea a la ejecución. ¿Ok? Esa es la primera tesis. Tesis de la dependencia y que es simultánea. Esta tesis la voy a dejar de lado porque no es la que interesa para la teoría de la interpretación o las dos teorías que estoy tratando en este escrito. Pero les digo simplemente un problema, una objeción que tiene esta tesis. Esta tesis, al decir que la acción o la toma de decisión es simultánea a la ejecución de la acción, ¿qué quiere decir? Que deja sin fundamento una teoría explicativa de las acciones intencionales. ¿Cuál es? La teoría de la causalidad o de la racionalización al estilo de Davidson. ¿Por qué la deja de lado? Porque si hablamos de causalidad o de explicaciones causales, teniendo en cuenta Hume, la causa, que sería el explanandum, en este caso la toma de decisión,
tiene que ser lógicamente independiente al efecto, que sería la acción intencional. ¿Qué quiere decir lógicamente independiente? Que, siguiendo a von Reed, deben ocurrir en ocasiones distintas. No pueden ser simultáneas. Si son simultáneas, la explicación causal no la podríamos realizar. Esto en contra del mismo Searle, quien defiende una teoría explicativa causal de la acción. Okay, esto lo dejamos de lado. Ahora, de ese mismo camino, que es explicar dos formas de, o explicar o eliminar parcialmente el problema del regreso al infinito, está la teoría, la tesis de la dependencia, que es una tesis, como ya lo advertí, sostenida por Hart y Hampshire en su escrito de 1958, y también por otros autores como Rush en 1978, quienes dicen o afirman que hay acciones intencionales que se ejecutan sin que sean sucesivas o que no presuponen una toma de decisión, un acto mental previo. Esta tesis es problemática simplemente porque va en contra de intuiciones arraigadas, no solo en los juristas, sino en la comunidad en general. ¿Por qué? Porque decir que hay acciones intencionales que se ejecutan sin toma de decisión previa sería aceptar que cuando alguien mata en defensa propia no está tomando una decisión de hacerlo. Mientras que quien planea matar a otro, por ejemplo, envenenándolo día a día con gotas de cianuro en el café, sí está tomando una decisión. Pensar que quien mata en defensa propia no toma una decisión va en contra de las intuiciones arraigadas. El otro camino, respecto al problema del regreso al infinito, es el que yo asumo en este escrito, con toda mi tesis, que es que ninguna acción intencional y ninguna toma de decisión escapa al regreso, al problema del regreso al infinito. Simplemente hay que aceptar que este regreso al infinito ocurre en la mente del juez. ¿Ok? ¿Y qué dice esta tesis de la dependencia? Simplemente que toda acción que se ejecute intencionalmente presupone un acto de decisión previo, que se ejecuta en una ocasión precedente y diferente a la ejecución de la acción intencional objeto de decisión. Ahora, como repetía, para esta tesis o para este modo de ver, el problema del regreso al infinito es insuperable. Pero se puede asumir otra estrategia, no de superación de este problema, sino simplemente dar cuenta de este regreso al infinito. A mí, en el trabajo de tesis, me ha interesado simplemente para no complicar el discurso y además porque decir más podría ser conjeturas peligrosas, pero dar cuenta de más niveles de regreso de órdenes de decisión ulteriores puede ser algo que interese a un neurocientífico o a alguien que se dedique a la neurobiología. En este caso, simplemente, en mi tesis, asumo dos órdenes de regreso. ¿Qué son estos dos órdenes de regreso? Órdenes de decisión diversos. ¿En qué consisten estos órdenes de decisión? Pónganse a pensar. Si yo, para hablar de la teoría de la interpretación, si tengo que tomar yo, juez, una decisión y tengo que elegir la regla de la decisión, es decir, la premisa normativa de la sentencia sobre la cual voy a basar mi decisión, tengo que tomar decisiones de segundo orden para formar esa intención de primer orden en escoger una regla de la decisión. ¿Cuáles serían estas decisiones de segundo orden? De distinto carácter o naturaleza. Por ejemplo, deliberar o no, lanzar una moneda o no, recolectar la información, dónde recolectarla, cuánta información recolectar, qué estrategias interpretativas utilizar para obtener datos o información que me sirva para obtener la información, la intención en escoger una regla de la decisión. En el primer capítulo de mi tesis
defendí un esquema conceptual que da cuenta de distintas nociones de decisión. Decisión actividad, decisión producto y decisión objeto. No las voy a nombrar acá porque exactamente ese esquema es el que traslado para hablar de interpretación. ¿Y por qué puedo trasladar ese esquema a la interpretación, a nociones de interpretación? Porque a mí en este trabajo solo me interesa hablar de la interpretación decisoria, no la interpretación previsión, no la interpretación detección, sino la interpretación decisoria, la interpretación donde el juez decide qué significado adscribir o atribuir a un texto normativo. Antes de seguir con el plan del handout, mi interés es, como anunciaba al principio, defender una tesis escéptica que subyace a la teoría escéptica genovesa. Y no solo genovesa, también podemos pensar en Hans Kelsen en materia de interpretación, que no escribió mucho, pero sus ideas escépticas en materia de interpretación están ahí. Para esto tengo que pasar por una distinción famosa y muy querida por los genoveses, que es la distinción de Giovanni Tarello entre interpretación actividad e interpretación producto. Esta distinción es funcional y es de gran claridad para los teóricos y para quien practica el derecho, para evitar confusiones, pero a pesar de esto adolece desde el punto de vista psicológico de grandes deficiencias analíticas. Para Giovanni Tarello, su distinción consiste, la interpretación actividad es un proceso mental, nos dice él, de elección de un enunciado interpretativo. Y la interpretación producto consiste en el enunciado interpretativo elegido. El enunciado interpretativo, conforme a la escuela genovesa, ¿en qué consiste? El texto normativo T significa S, ¿ok? Pero también puede significar S1, S2, S3, S1 y S2. Pero también podemos decir que el producto de la interpretación es la norma, entendida como el significado expresado por ese texto normativo. Es decir, elípticamente podríamos decir que el producto de la actividad interpretativa es una norma jurídica, donde elípticamente se entiende es el significado de un texto normativo. Podemos no nominar qué es el significado del texto normativo, sino simplemente el producto de la norma del texto, de la interpretación de un texto es la norma, una norma jurídica elegida como significado atribuido a ese texto. Pero este aparato conceptual, como les decía, adolece de deficiencias analíticas. Desde el punto de vista psicológico, una muy grande, ¿cuál es? Que con esta distinción nos está sugiriendo Giovanni Tarello que el producto de una actividad mental puede ser algo que no es mental. Eso ya es un error. Y por otra parte, que no es un error, sino simplemente una estrategia que sigue Giovanni Tarello, y con esta estrategia también la escuela genovesa, es una estrategia que se puede llamar del análisis lógico-argumentativo, que lo único que les interesa es hablar del discurso normativo, del producto, es decir, de la toma de decisión ya realizada, es decir, de la norma que ya es obtenida como regla de la decisión e incorporada en la sentencia. Desde un punto de vista psicológico, en cambio, interesa no hablar ya de la toma de decisión realizada, de la norma jurídica obtenida como regla de la decisión incorporada en la parte fundamentación o de la motivación de la sentencia, sino del acto de decisión, es decir, el acto de elección entre alternativas, no de la elección ya realizada. Pero como les digo, eso simplemente estrategias que se realizan, pero lo que sí es verdad es que existe este error conceptual o de reconstrucción conceptual en el aparato tareliano o la dicotomía ofrecida por Tarello. Desde un punto de vista psicológico, se puede ofrecer otro aparato conceptual, que es el que ofrezco en este escrito. Interpretación-actividad es exactamente lo mismo que
dice Tarelo, es un proceso mental de razonamiento práctico de elección de significados atribuir a un texto normativo. Interpretación producto sería el acto mental o el acto de toma de decisión o la intención formada en atribuir un significado a un texto normativo. Entonces acá podemos ver que este esquema corrige el error de Tarelo diciendo que el producto de una actividad mental solo puede ser un producto mental, que sería una intención formada en la cabeza del juez. Por último, la interpretación objeto. Este sería un eslabón del aparato conceptual o de la cadena conceptual que está ausente en la distinción tareliana. Y se entiende porque, como decía, Tarelo le interesa un análisis lógico-argumentativo y no le interesa analizar la toma de decisión judicial desde el punto de vista de la acción intencional. Y precisamente este tercer eslabón que se ofrece en este aparato psicológico da cuenta de esa acción intencional. La acción intencional no de toma de decisión, como decía, que la toma de decisión también es una acción intencional, pero es una acción intencional que no provoca cambios en el mundo, sino solo en la mente. En palabras de von Wright, sería el cambio de un proceso o una actividad mental a un acto final de esa actividad mental. Es un cambio que sucede en la mente del juez. En cambio, la interpretación objeto es la acción intencional que provoca cambios de un estado inicial a un estado final en el mundo externo. ¿Okay? Y esa es la acción intencional que interesa analizar desde un punto de vista interno, no solo en este trabajo, sino el que interesa también en filosofía de la acción y de la mente. Especificar esa acción intencional que se produce con intención para provocar, repito, un cambio de un estado inicial a un estado final de cosas en el mundo externo. ¿Cuál sería, en este caso, esa acción intencional? Sería el acto de habla, se puede decir interpretativo. El acto de habla interpretativo es el que hace uso de un enunciado interpretativo como traducción autoritativa de un texto para que haga las veces de regla de la decisión o premisa normativa incorporada en la sentencia. Es un acto de habla que produce cambios y que presupone, además, como toda acción intencional que produce cambios en el mundo externo, el movimiento del cuerpo. También, como decía von Wright, toda acción presupone una actividad. ¿Y cuál es esa actividad? Lo que llama Danto la acción básica, los movimientos del cuerpo. Como dice Davidson, es la única acción que existe y de la que podemos hacer distintas descripciones. En el caso del acto de habla sería el movimiento de la boca, de las cuerdas vocales, la producción de sonidos. Esa sería la acción básica. Ahora, dentro de la interpretación-actividad se puede distinguir también entre actividad o interpretación-actividad simple e interpretación-actividad compleja o deliberativa. Esto lo tomo de la teoría psicocognitiva, de un esquema muy difundido que ha sido retomado por Kahneman en el libro de 2011, Pensar velozmente, Thinking Fast and Slow, donde presenta un esquema conceptual de la teoría psicocognitiva de dos sistemas, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es lento, no está sometido al control de la gente. Disculpen, el sistema 1 es rápido, no está sometido al control de la gente, no requiere tanto esfuerzo, tiempo ni atención por parte de la gente para ser activado y su funcionamiento. El sistema 2, que sería el que está involucrado en la interpretación-actividad compleja o deliberativa, es lento, requiere esfuerzo, tiempo y atención por parte de la gente para ser activado y funcionar. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la tesis de Raz y de Hart, que sostienen Raz y Hart, cuando hablan o dicen que hay acciones intencionales que no presuponen toma de decisión, creo que están confundiendo la toma de decisión con la actividad deliberativa. Esto es verdad. Muchas veces el ser humano actúa sin tener que
razonar o pesar las razones a favor y en contra de seguir un curso de acción, es decir, sin deliberar. Pero no quiere decir que no haya toma de decisión. A cada una de estas actividades, a la actividad simple, a la actividad compleja, corresponden productos o interpretación producto distintas, es decir, actos de toma de decisión distintas, o en otras palabras, intenciones formadas en distintas. A la actividad simple, a la interpretación de actividad simple, corresponde la intención inmediata, presente, con la que actuamos, y es la intención que acompaña a la ejecución inmediata de una acción. Y a la actividad compleja corresponde la intención no inmediata, sino anticipada o prospectiva en ejecutar la acción en el futuro. Cuando planeamos, tenemos que activar el sistema 2 para pesar razones a favor y en contra de ejecutar una acción en el futuro. Es decir, tenemos que planear y tenemos, para obtener un plan como producto de ese proceso deliberativo, tenemos que deliberar. Respecto a la interpretación objeto, también cada una de estas distinciones, simple, compleja, intención inmediata, intención anticipada o plan, corresponden interpretaciones objeto distintas. Por una parte, los actos de habla interpretativos proferidos con la intención formada en presente o inmediata de proferir ese acto de habla interpretativo, y actos de habla que son ejecutados como objeto de un plan o de una intención anticipada en hacerlo. Entonces, estos son el esquema que presento desde un punto de vista psicológico interno del juez. Dentro de este esquema hay que tener en cuenta que se defiende la tesis escéptica, que toda acción intencional presupone una toma de decisión, y toda toma de decisión presupone una interpretación actividad. Siendo transitiva esta presuposición, la relación de presuposición, toda acción intencional presupone una interpretación actividad. Y esto va en contra de muchas tesis, como la sostenida por Dichotti, que dice que hay acciones, o que la interpretación, como veremos enseguida, la atribución de significado prima facie, no requiere toma de decisión y no requiere actividad interpretativa. Veremos más adelante por qué esa tesis es equivocada. Entonces, sabemos la teoría de Hart en qué consiste. Él nos dice que hay casos paradigmáticos sobre los cuales no podemos dudar, que son subsumibles, por decirlo en otro, sí, que no son subsumibles, utilizando otro lenguaje, en el predicado que está contenido en el antecedente de la norma candidata a ser la regla de la decisión. No podemos dudar, son claros y ni siquiera hay una toma de decisión para atribuir un significado y, en este sentido, para subsumir un individuo en la clase denotada o connotada por el predicado contenido en el antecedente de la norma candidata a ser la regla de la decisión. No hay decisión. Quiere decir esto que hay acciones intencionales, en este caso actos de habla interpretativos, que son ejecutados o proferidos sin acto de decisión previo. Así podríamos resumir la tesis de Hart, o una lectura extendida de Hart, porque la verdad, leyendo a Hart, Hart es ambiguo en muchas partes de estos escritos, pero la lectura de Hart que es difundida es esta, que mantiene la tesis de no presuposición o de independencia de las acciones intencionales respecto a un acto de decisión mental. La teoría escéptica, como ya lo advertí, defiende la tesis contraria.
al ser tesis contrarias, ¿qué podemos decir? Que si la teoría escéptica acierta o si la tesis de la teoría escéptica es verdadera, tiene que ser falsa la tesis contraria a la teoría intermedia. Es decir, la tesis de la independencia. La teoría escéptica se basa en una verdad analítica o en una tautología que puede resumirse del siguiente modo. Toda decisión implica elección entre alternativas y toda elección entre alternativas implica una decisión. Es decir, si no hay opciones o alternativas de elección, no podemos hablar de decisión. Y esto es lo que sostiene o lo que implica la tesis de la independencia de la teoría intermedia, que el agente, en este caso el juez, no tiene opciones o alternativas o cursos de acciones alternativos a seguir, solo puede seguir una, que es objeto, no hablemos de reconocimiento porque para ser más caritativos, pero como la plantea Dichotti, que es más plausible, de recepción del discurso legislador. Ok. Y acá viene el centro del escrito. Y es la introducción de un concepto que son las acciones habituales. Se habla mucho en teoría de la interpretación de la atribución prima facie de significados. ¿Qué significa esto? Simplemente que es el producto de un acto de comprensión, donde no hay decisión, que es la atribución de un significado con la lectura o la atribución inmediata, con la intención presente, para meterlo en los términos ya introducidos, de un significado inmediatamente a la lectura del texto normativo objeto de interpretación. Esto se suele asimilar a la interpretación literal, es decir, a la interpretación que está regida por las reglas del idioma, que rigen el idioma en el que el texto normativo está formulado. Y esto también Kahneman lo usa como ejemplo, que son resultados de estímulos del entorno. Un ejemplo de un resultado automático de un estímulo del entorno es la lectura de textos en el idioma que nosotros conocemos desde pequeños, donde no necesitamos esfuerzo, sino simplemente comprendemos, y el resultado de esa comprensión es un acto de comprensión. ¿Esto puede entenderse como una atribución de significado? Sí, pero yo creo que es insuficiente para hablar de atribución de significado a textos normativos por parte de un juez. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que distinguir el acto mental de comprensión de un texto normativo con la elección de una técnica interpretativa como es la literal. Dentro de poco voy a aclarar en qué sentido. Primero, regresemos a la acción habitual. Este acto de comprensión yo lo asimilo o digo que es un miembro de la clase acción habitual. Y la acción habitual es una clase de las acciones que se ejecutan sin una intención anticipada o prospectiva, pero sí con una intención presente en hacerlo. Todas las mañanas nos levantamos de la cama, es una acción habitual, no tenemos que deliberar para hacerlo o no. Quienes tienen la costumbre o el hábito de tomar café por las mañanas y no té, no tienen que deliberar para hacerlo. Salir, que pongo este ejemplo en el texto, salir a la calle por la puerta de entrada o de salida es una actitud, es una acción habitual, pero esto no quiere decir que nosotros no tengamos opciones de actuar de otra forma, no quiere decir que tomemos decisiones, simplemente cuando nos preguntan por qué sales por la puerta de calle, por qué sales a la calle por la puerta de entrada de tu casa y no por una ventana, podemos responder dando razones, porque la forma habitual en que hago esto ha funcionado conforme a las expectativas que formo, las predicciones o intuiciones predictivas que tengo,
he tenido éxito en hacerlo y no tengo razones para cambiar esta acción. Pero eso no quiere decir que no haya otras opciones. Es decir, incluso cuando ejecutamos acciones habituales o incluso cuando un juez comprende un texto, no quiere decir que no tenga otras opciones a su mano para actuar de otro modo. Esto simplemente para decir que hay distintas formas de dar cuenta de una acción. Podemos dar cuenta de una acción cuando deliberamos sobre qué acción ejecutar, podemos dar cuenta de la acción que vamos a ejecutar prospectivamente. ¿Qué quiere decir? Que podemos dar cuenta de las razones desde el momento antes de ejecutar esa acción. ¿Por qué? Porque estamos deliberando si tomar agua o Coca-Cola y café, y en el momento en que yo digo qué prefiero para la salud, de pronto tengo un problema que me han prohibido la Coca-Cola y el café, entonces tomo el agua. En esa decisión yo puedo dar cuenta de mis razones prospectivamente. ¿Por qué? Porque las estoy formando y las puedo usar como una tesis justificativa de mi acción. En cambio, en las acciones habituales o en los actos de comprensión de atribución de significados, en los actos de comprensión de un texto, yo no puedo dar razones prospectivamente, porque es algo que tienen razón cuando hablan del significado prima facie como algo automático o evidente, que sucede sin esfuerzo, que solo implica la activación del sistema 1, todo eso es verdad. Pero no quiere decir que no haya una decisión para salir por la ventana en vez de por la puerta, en cambio de salir por la puerta de entrada de la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos dar cuenta de las razones para actuar y de la toma de decisión y de las razones primarias, como lo llama Davidson, para referirse a las intenciones en actuar retrospectivamente. Tenemos esa capacidad. También Blackburn lo reconoce. Hay muchas acciones que realizamos, pero retrospectivamente podemos dar cuenta de una historia que haga buen sentido de esa acción realizada. ¿Y qué quiere decir eso? Dar cuenta de una intención que tuvimos nosotros en el pasado para haber ejecutado esa acción. Podemos dar retrospectivamente cuenta de una decisión. ¿Qué quiere decir? Que podemos dar cuenta retrospectivamente de una decisión teniendo en cuenta la verdad analítica aceptada por la teoría escéptica, o que subyace la teoría escéptica, que toda decisión implica elección y que toda elección implica decisión. Y quiere decir que cuando damos retrospectivamente cuenta de una acción, de una decisión, quiere decir que estamos dando cuenta también de las alternativas que teníamos para actuar. Estamos dando cuenta de las razones para comportarnos de la forma habitual como lo hacíamos. Y esto simplemente, esta comparación entre acciones habituales y acto de comprensión, ¿qué quiere decir? Que un juez, si actúa de la forma habitual, conforme a las reglas del idioma, por poner un ejemplo, pero repito, prima facie, la comprensión prima facie no es lo mismo a la interpretación literal de los textos. Uno es un acto mental, el otro es un acto mental que tiene por resultado la comprensión del texto. La interpretación literal implica el uso de una técnica interpretativa, que es la literal, que puede dar cuenta al juez retrospectivamente cuando le dicen ¿por qué interpretaste de esa forma el texto? Y él puede decir, digamos, porque era claro, porque es lo que nos dicen las reglas del idioma. ¿Qué está diciendo ahí? Está dando cuenta no solo de una decisión de primer orden, sino de segundo orden. ¿Cuál sería la decisión de segundo orden? La técnica interpretativa literal. Decidí usar esta técnica interpretativa para conformarme con el modo habitual en que actúo y actúa la comunidad. Esto me lleva al último problema que tocó en el punto, que es también muy difundido en la teoría de la interpretación, que es tratar los casos fáciles y difíciles, o distinguir casos fáciles e difíciles, teniendo por criterio precisamente este significado prima facie. Hay una confusión, creo, en esta distinción, o tomar como criterio este significado prima facie, en el sentido que está desconociendo esa posibilidad de tomar una decisión distinta, alternativa, en los jueces. Un caso fácil se dice, y en eso estoy de acuerdo, y eso lo reconozco también. Un caso fácil, ¿cuál es?
el que atribuimos un significado a un texto normativo con una decisión interpretativa simple, es decir, activando solo el sistema 1, automáticamente atribuimos ese significado, pero si alguien nos pregunta por qué, de nuevo digo, retrospectivamente vamos a tener que dar cuenta, eso muestra que hay decisión. Y decir que hay textos que de por sí tienen un significado prima facie subyacente, que es objeto simplemente de recepción, que no hay opciones interpretativas distintas, que no hay decisiones de segundo orden para elegir qué técnica interpretativa utilizar para atribuir a ese texto, no es una buena distinción. Considero, por tanto, o ofrezco otro criterio de distinción. ¿Cuál sería? Si bien existen casos fáciles y difíciles que dependen, como digo, los casos fáciles solo requieren la activación del sistema 1 e interpretación actividad simple, y los casos difíciles, en cambio, requieren actividad de interpretación compleja o deliberativa. Que suceda eso en el cerebro o en la mente del juez no depende tanto que exista un significado que es claro para todos, sino más bien de cuál es el propósito, la finalidad o el resultado entendido como cambio que quiere provocar el juez con su acto de habla interpretativo en el mundo externo. Si la obtención de ese resultado es difícil para el juez aplicando o atribuyendo el significado prima facie a un texto normativo, el juez tendrá que deliberar para corregir ese primer significado, ese acto de comprensión, atribuirle otro significado que se adecue mejor a su resultado. El caso fácil, por tanto, no depende tanto del significado, que yo digo, no está ningún significado ahí detrás de los textos, sino depende de cuál es el resultado que el juez quiere provocar y que está representado en su intención. ¿Será fácil? Sí. De nuevo, atribuir el significado prima facie es la acción adecuada para obtener ese resultado, ese fin personal del juez. ¿Será difícil? Sí. Ese significado prima facie si atribuir ese significado prima facie no es la acción adecuada para obtener ese fin personal del juez. Por tanto, el criterio de distinción entre casos fáciles y difíciles no se tiene que ver en un texto o en un significado que se dice subyacente, sino en la mente del juez. Y sobre todo, desde un punto de vista de la acción intencional y la especificación, y siguiendo a von Reed, toda acción intencional o la especificación de toda acción intencional implica la descripción del resultado que quiere obtener el juez con su acción. En este caso, su acto de habla interpretativo. Muchas gracias.